19:06, arrancamos la jornada comentando un poco lo que dejó la jornada electoral de anoche. Sobre todo en la ANR, como casi siempre ocurre, se dieron los cruces más fuertes. Porque hay que decir que en la concentración, Efraín Alegre prácticamente fue un trámite para él. Así es, llegó bastante cómodo, se podría decir, y se sabía que de por ahí se llevaría la mayor cantidad de votos, y de hecho fue bastante aplastante lo de Efraín Alegre. En imágenes, los ganadores en la ANR: Horacio Cartes, expresidente de la República, y el señor Santiago Peña. Para muchos es un resultado previsible, se dio la lógica. El caso de Peña, que es una persona, un candidato ya conocido, como mínimo podemos hablar de 6 años que está en la palestra política, y del otro lado le tenían a Arnoldo Vince, alguien que por cierto tuvo que salir a escena después de lo ocurrido a comienzos de este año con aquel informe del gobierno de los Estados Unidos que declaró significativamente corrupto a nada más y nada menos que el candidato del oficialismo. Una precandidatura de unos 4 meses de trabajo prácticamente, que lo que muchos decían es que, bueno, finalmente no tuvo tampoco una derrota aplastante, sino el margen fue bastante insignificante con respecto a la diferencia de tiempos que llevaba cada campaña respectivamente. Es interesante ver esto a través de los ojos y entendimiento de un profesional de la sociología. Por eso molestamos la atención del señor Orlando Aguirre, que podría ayudarnos, lo estamos viendo, a conocer un poquito más. Muchos hablan de una fractura en el Partido Colorado, algo que no es nuevo, don Orlando. Habría ocurrido, por ejemplo, en el 2007, aunque hoy día se dan otras particularidades. Estas elecciones, don Orlando, tuvo muchos condimentos. Por ejemplo, el hecho de que el propio presidente de la República en ejercicio decidiese candidatarse, por ejemplo, para pugnar por la presidencia del partido de gobierno hoy día, entre otras cosas. Recién hablábamos sobre el viento norte, eso que de alguna manera también puso unos condimentos muy importantes. ¿Cómo lo estuvo viviendo y qué podemos sacar en conclusiones de lo que pasa en el partido de gobierno? Orlando Aguirre, te estamos viendo, te saludamos, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos, y gracias por la oportunidad. Bueno, más que nada, y siguiendo un poco la línea discursiva que venías planteando, Dante, lo que se puede ver es una profundización un poco de cierta transición que se da política e ideológica dentro de la ANR, en los términos de que estamos hablando de un determinado retorno en cuanto a un modelo político del Partido Colorado hacia su raíz conservadora liberal, en la figura del triunfo de Santiago Peña, y no solamente en la figura de Santiago Peña, sino en la llegada de Horacio Cartes a la política dentro de la ANR en los últimos 10 o 12 años. Si bien es cierto que esta fractura que vos mencionabas no es nueva, se da de una forma cíclica dentro de la ANR. Yo iría un poco más para atrás en cuanto a la transición. Se dio en aquella disputa histórica que tuvieron Luis María Argaña con Lino Oviedo, que luego, bueno, haciendo una síntesis rápida, termina con los sucesos del Marzo Paraguayo. Se dio en el marco de la interna del 2007 entre el liderazgo de Nicanor Duarte Frutos y Luis Castiglioni, y ahora yo no estaría tan convencido en decir que se da de forma directa entre dos liderazgos fuertes, por decir así. No creo que Mario Abdo Benítez sea un líder fuerte propiamente dicho frente a un análisis político que gira alrededor de Horacio Cartes. Sí me parece que Horacio Cartes, bajo estos condimentos de las acusaciones de Estados Unidos sobre narcotráfico, digamos, le agrega otro componente más contemporáneo que puede dictar otro tipo de matices a la interna que tiene la ANR y al devenir que la ANR tiene para más adelante.
Yo a esto agregaría, y no solamente me focalizaría en la interna partidaria de la ANR, sino en la propuesta y en la oferta política que los grandes partidos dan en Paraguay alrededor de lo que van a ser las elecciones el próximo año. Hay por lo menos tres cosas tres puntos clave que ningún partido político hasta ahora ha logrado resolver. La primera es el de ofrecer un proyecto de desarrollo nacional propio para todos los paraguayos que tenemos. O sea, yo desde el trabajo académico que realizo, sostengo que hay al menos 4 Paraguay distintos. Uno el de Asunción, otro el Paraguay rural, otro el Paraguay fronterizo y otro el Paraguay que está fuera de Paraguay, a los cuales creo que ningún candidato ha logrado condensar una oferta electoral contundente que pueda marcar un camino a seguir, por decir así. El otro es una oferta, el otro es el que ningún candidato ofrece o da al menos algún tipo de solución respecto a lo económico puntual, a un equilibrio básico en cuanto a la canasta familiar y a combatir de forma directa desde este ámbito la desigualdad y la pobreza. Y un tercer aspecto que es el que Paraguay no tiene ya desde hace tiempo, no tiene una política exterior clara y convincente, una propuesta de alianzas estratégicas que le permitan conseguir estos 2 puntos anteriores. Entonces creo que hay un gran saldo negativo que toda la clase política todavía tiene con la población, y que todavía falta resolver, y que ojalá esperamos que en los próximos meses los candidatos vayan a poder clarificarnos a la hora de hacer campaña. Orlando, quiero plantearte la escena, porque lo comentabas vos, la escena de abril próximo. Y quiero poner en la mesa unos números. En el Partido Colorado, en estas internas votaron 1.200.000, votaron. Y sin embargo, en la concentración creo que llegaron a la mitad. ¿Cómo crees que puede darse la escena el año que viene? Sobre todo si la oposición busca llegar al objetivo de hacer el cambio de mando. Es cierto, lo de Horacio Cartes con Santi es un modelo que ya conocimos y a pesar de las muchas críticas que podamos tener, está prácticamente en línea de largada para volver de vuelta a conducir los destinos del país. ¿Qué te parece que puede suceder o debería suceder en los electores paraguayos para que estas personas acudan a las urnas, voten y sobre todo elijan, para que uno pueda tener primero la posibilidad de pensar tan siquiera en algunos cambios, y lo otro, sobre todo, que tiene que ver en la posibilidad de que se pueda dar el recambio, que siempre entendemos desde los ojos de los expertos, eso es lo que se recomienda en cualquier país del mundo. Te escuchamos, Orlando. Bueno, mira, nosotros en las ciencias sociales y particularmente la sociología, bueno, son ciencias, no, digamos, nosotros podemos hacer cálculos y previsiones, pero no bajo o sea, no es que venimos con la bola de cristal como para decir, sí, bueno, en abril esto va a pasar. Lo que sí podemos hacer es un análisis en retrospectiva a partir de cómo se van dando o de cómo se vinieron dando hasta hoy determinados atributos y sobre todo como para entender un poco lo que sí, digamos, puede llegar a pasar, o quizás los posibles escenarios que podamos llegar a tener fueran el tipo A, tipo B o tipo C. Sí podemos recurrir a la última elección, a las elecciones del 2018. Recordemos que los dos partidos, o al menos un partido, el Partido Colorado, y una alianza opositora, terminaron casi en un empate técnico. No olvidemos que Mario Abdo ganó por 100.000 votos de diferencia.
Y en ese marco, digamos, la oposición hasta ese momento, entiéndase como oposición en ese tiempo al Partido Liberal y otros partidos, tuvieron su mejor elección. Con lo cual, trayendo un poco ese escenario del 2018 para aquí, lo que sí podemos decir es que de alguna u otra forma el Partido Colorado sigue consolidando su base y su estructura partidaria electoral como para romper o avanzar porcentualmente en ese número de votos que siempre tiene. O sea, siempre hay una tendencia al alza en cuanto a los votos colorados, al menos lo que se ve desde las elecciones del 2013 hasta aquí. Por otra parte, lo que sí se puede analizar un poco es que siempre la oposición, entendida como todos los partidos no colorados, o sea, que no son el Partido Colorado, siempre han estado en una encrucijada permanente de disputa de liderazgos, lo cual eso toda la posibilidad de oferta, de construcción de un proyecto común, colectivo, alternativo al Colorado, siempre se ha visto poco consensuado o siempre se ha roto porque no se ha podido consolidar una estructura de diálogo interpartidario, interprogramático, que le pueda hacer frente al Partido Colorado. Eso en materia más dura y analizando proyectos, programas y votos, cruzando estas variables. Por otra parte, lo que sí también se puede ver y en un análisis más subjetivo es que la oposición nunca ha sabido o no se la vio lo suficientemente madura post triunfo de la Alianza Patriótica para el Cambio en el año 2008. No han sido capaces de consensuar o de dirimir ciertas disputas de liderazgo a la interna que le puedan permitir hacer frente a la estructura partidaria, colorada. Por otro lado, sí creo que más allá de y haciendo una comparación en cuanto a distintos momentos de las campañas coloradas anteriores, quizás es el Partido Colorado, quizás es el Partido Colorado más débil de los últimos 20 años, porque el hecho de pesar sobre Horacio Cartes esta acusación venida de Estados Unidos, de alguna u otra manera le saca fuerza al exterior del país y le imposibilita o le podría imposibilitar eventualmente a Santiago Peña determinadas alianzas en una región que actualmente tiene un viraje más de centro. No lo llamaría de izquierda, pero sí un poco más hacia el centro. Con lo cual no diría que el gobierno, un virtual gobierno de Santiago Peña sea un gobierno paria, pero sí va a tener como poca capacidad de diálogo frente a sus respectivos pares que los tendrá el próximo año. Entiéndase Gabriel Boric en Chile, entiéndase Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, sobre todo con Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, todo el escenario posible de o Santiago Peña presidente o Efraín Alegre presidente va a estar muy supeditado también a todas las capacidades de articulación interna y externa que se puedan llegar a dar. Lo otro que no hay que perder de vista es que, tomando también como referencia la elección del 2018, la elección del 2018 se resolvió por el viraje y por la fuerte presencia de los votos de indecisos que se tuvo. Por eso también los márgenes más ajustados y ese fenómeno electoral se viene dando desde el 2018 para acá en todos los países de la región. En todos los países se están resolviendo las elecciones en la franja del medio, ya no más en las franjas extremas. Nosotros en Paraguay no estamos exentos de ese fenómeno, con lo cual también, y por eso vuelvo al punto inicial, al no tener ideas claras o proyectos claros
por al menos las dos principales fuerzas políticas en pugna, es mucho más difícil poder determinar hacia dónde se va a inclinar la balanza, hacia qué lugar se va a inclinar la balanza, porque no hay no hay determinadas líneas de proyecto o líneas de país para dónde seguir, porque los candidatos y las ofertas electorales actuales son insuficientes. Orlando. Sí. Teniendo en cuenta un poco varias de las cosas que dijiste que me parecieron muy importantes, un Partido Colorado debilitado, o al menos el más debilitado de los últimos años, que viene con una fuerza distinta, al menos se podría decir, y también dos candidatos que vuelven a estar, bueno, Efraín Alegre vuelve a estar en la puja directa por la presidencia, y Santiago Peña ahora que pasa a un paso más, ¿verdad? Que era la precandidatura, ahora logra ya la candidatura de manera oficial para esta puja. Dos personas que podemos decir tienen experiencia, pero Efraín Alegre de alguna forma cambió un poco el juego porque eligió una dupla completamente distinta a la dupla que había elegido en las elecciones anteriores. Soledad Núñez, ¿qué rol puede jugar en esta vuelta, teniendo al contrincante Santiago Peña y también esos votos indecisos que podrían ser determinantes? ¿Qué rol crees que juega Soledad Núñez en esta puja que se va a dar por la presidencia? Soledad Núñez responde a tratar de captar los votos de los nuevos colorados. O sea, para mí los nuevos colorados son los colorados sub-30, digamos, los nacidos en democracia y que han sido captados o seducidos por Horacio Cartes en su llegada a la ANR. O si podemos ampliar un poco la base, sub-35, sub-40. Es un intento, para mí, es un intento estratégico de Efraín de captar este electorado más intelectualmente liberal, por decir así, más genuinamente liberal, que actualmente es bastante común no solamente en Paraguay, sino en toda la región. Y en virtud de eso, mucho no le estaría aportando Soledad Núñez, sobre todo porque no hay que olvidar que Soledad Núñez fue ministra de Horacio Cartes. Entonces hay allí un intento de arrastrar algunos votos más indecisos, que son votos idealmente cartistas, pero tratar de llevarlos más hacia su molino. Estaríamos hablando de un electorado cartista arrepentido, por decir así. Entonces, donde sí Efraín Alegre podría haber sumado de una forma más sustancial y más contundente es en la posibilidad de articular una concertación mucho más amplia que incluya a otros actores de la oposición más volcados hacia el centro y hacia la centroizquierda, ideológicamente hacia el centro o hacia la centroizquierda, que eso no pasó. Sí pasó en el 2018, pero las estrategias utilizadas en el 2018 fueron tardías. Creo que probablemente Efraín Alegre podía haber ganado más la elección en el 2018 que ahora, en virtud de cómo quedaron conformadas las alianzas. Bueno, ahí los políticos saben las decisiones que toman y los rumbos que toman, y son también responsables un poco de estas decisiones que toman. Pero sí creo que una lista opositora que al menos se muestre discursivamente distinta al adversario sería más fácil de contrastar que este modelo de lista, que es como que lo que hace es más profundizar un bipartidismo donde capaz que idealmente, y vuelvo al planteo inicial de Dante, capaz que idealmente es necesaria una alternancia política, pero es mucho más importante, más que una alternancia partidaria en el gobierno, es mucho más importante una alternancia de proyecto de país. Y creo que de alguna u otra forma lo que se va a elegir, o al menos los
los dos partidos que idealmente pueden llevar mayor cantidad de votos y mayor caudal electoral son aquellos que responden a un mismo modelo de país con las diferencias de los caminos que vayan a tomar. Santiago Peña puede tomar un camino A y Efraín Alegre puede tomar un camino B, pero al fin y al cabo y al final del día van hacia el mismo lugar. No sé si me explico con eso. Entonces, yo creo que por ahí la suma, o al menos lo interesante de una disputa electoral hubiera sido otra alternativa, otro tipo de alianza que Efraín Alegre pueda llegar a encabezar o a articular, que creo que eso se truncó a principios de año, eso no se pudo llegar a consumar a principios de año. Con lo cual ahora el análisis es un poco más laxo, lo que estamos analizando son dos mismos proyectos, son dos mismas ideas de país. Lo que cambia son un poco algunos modelos y las figuras que van a disputar. Orlando, mientras charlábamos y vos justamente coincide mientras vos comentabas esa polarización que puede darse con las próximas autoridades paraguayas, con sus colegas de la región. Hay un anuncio de la margen derecha de Itaipú, o sea, los brasileños, que hacen una reducción gigantesca para el próximo año de la tarifa, que va a caer como una bomba acá en Paraguay. Pero eso al margen. Antes de despedirte, quería pedirte, Orlando, un pequeño comentario, porque el gran derrotado de estas elecciones es el señor Mario Abdo Benítez. Se suele decir, Orlando, en Paraguay, que en Paraguay rige el síndrome del pato cojo. Es decir, como acá no hay reelección, el presidente que está en ejercicio, cuando llega a su cuarto año de mandato, después ya nadie como que le da pelota, como decimos nosotros, empieza a perder poder. Y llamó la atención que Marito se haya lanzado a la competencia electoral teniendo esos antecedentes encima. Tenía otras cuestiones como aquel eslogan, el desastre con Marito, y con todo eso. Por eso yo decía, antes de saludarte incluso, que el resultado para muchos no es una sorpresa, porque creo que el elemento Mario Abdo Benítez jugó en contra. Claro, ya estamos con el diario del lunes, ¿verdad? Pero contra las aspiraciones del candidato oficialista. Un breve comentario tuyo antes de despedirte, por favor. Yo creo que más que el síndrome de pato cojo, creo que Mario Abdo ya vino. No quiero utilizar esa metáfora respecto a las personas discapacitadas, o haciendo referencia a las personas con discapacidad, pero Mario Abdo Benítez ya vino bastante débil, por lo que comentaba inicialmente. Un presidente primero que asume en una de las elecciones más competitivas de la transición, donde se quiebra el techo del 1.000.000 de votos. Segundo, que lo hace con poca diferencia porcentual, y no olvidemos, lo hace bajo fuertes sospechas de fraude electoral, que Efraín Alegre no se atrevió a profundizar en eso, pero que yo no sé si ustedes recordarán, varias actas electorales habían sido alteradas en el año 2018. Entonces, bajo todas esas sospechas, Marito arranca débil su mandato. Luego, con la pandemia, se debilita aún más. Esa debilidad que se da en pandemia se profundiza hasta hoy, con una especie de esta candidatura que más que ese síndrome se puede referir más a un manotazo de ahogado, como para no quedar, digamos, como el presidente más débil de la historia. O sea, creo que la metáfora guaraní del desastre con Marito creo que lo sintetiza mejor este análisis académico que se puede hacer al respecto. Pero retomo un poco, fue la candidatura de Marito a la ANR en un intento de querer salvar algo del honor partidario que le quedaba.
fue vencido ante este nuevo, entre comillas, honor colorado, que no es más que una nueva ética colorada, que es una nueva ética colorada, y me refiero a ética como una estructura de prácticas y como un aparato moral político que tienen hoy los colorados. Y vuelvo a la noción de la transición política e ideológica que se da dentro de la ANR. Hoy podemos decir, creo que con mucha certeza, que Horacio Cartes está desplazando en el liderazgo ideológico a Alfredo Stroessner. Y lo viene haciendo en perspectiva de la última década de una forma más aguda y más profundizada. Y la elección de ayer, esta disputa electoral entre Horacio Cartes y Mario Abdo, se entiende mejor desde ese ángulo, desde esa perspectiva. Lo que hizo Horacio Cartes es enterrar al menos simbólicamente al estronismo como modelo a seguir que tenía el Partido Colorado, y viene a instalar él su figura como el nuevo modelo, esto que él había marcado en su eslogan de campaña en 2013 como el nuevo rumbo, como que termina de afianzarlo y de construirlo en el imaginario político colorado. Y es el modelo al cual las siguientes fuerzas políticas, los siguientes candidatos, las distintas agrupaciones políticas que vayan a venir, van a tener que ofrecer una alternativa distinta a este nuevo modelo de coloradismo que se viene, que tiene determinadas características, que se puede ver y que para sorpresa también tiene su pata joven. Los que de alguna u otra manera lo que ha hecho bien Horacio Cartes ha sido el de seducir más a la juventud. Entonces se ve mucha juventud en los actos de Horacio Cartes, se ve mucha juventud en los actos de Santiago Peña. Y en ese sentido, al elector colorado al menos, Horacio Cartes ha sabido brindarle ese atractivo. Por eso también me refería a estos 4 Paraguay. Horacio Cartes le habla particularmente a uno de esos 4 Paraguay y se concentra en uno de esos 4 Paraguay, y desde allí disemina todo un discurso y toda una estructura y todo un aparato ideológico para establecer como ese modelo, como el modelo hegemónico colorado vigente. Entonces, desde allí hay que entender la elección a la Junta de Gobierno de la ANR entre Horacio Cartes y Mario Abdo. Orlando, sí. Me estoy quedando sin tiempo. Quería agradecerte, particularmente me quedo con esta última parte de la charla, que hay mucho que analizar, porque hay unas cuestiones que nos hemos planteado incluso esta tarde, y creo que de alguna manera a esas preguntas que hacemos esta tarde respondiste en esta última parte de tu análisis. Desde acá, un saludo grande, muchos éxitos y muchas gracias de vuelta. Gracias a ustedes y que pasen bien. Orlando Aguirre, sociólogo, estudiante del doctorado de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales.